cada vez que lo leo me llama la atención, ¿no? De cómo la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Cómo la palabra de Dios se actualiza. ¿Estamos listos ya? Ya estamos todos. No lo digo porque escuchen, sino por el tema de la conexión. Ustedes saben que tenemos la oportunidad. No hay internet. Bueno, no importa. Antes, cuando estaba Jesús, tampoco había internet y sin embargo llegaba con la palabra a miles, ¿no? Que sea el poder de Dios lo que haga que la palabra de Dios llegue y no las habilidades humanas y las capacidades que nosotros podemos desarrollar. Es el poder de Dios lo que hace que la gente cambie, que la gente se transforme y transforma corazones. A veces un corazón duro, un corazón que está angustiado. Cuando va a Dios y se humilla ante Dios, bueno, Dios puede obrar. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Les comentaba que a veces cuando leemos la palabra de Dios encontramos registros que nos describen la realidad hoy, nos describen lo que pasa hoy en el mundo, con nosotros, con las personas. Y la palabra de Dios, como les decía, no es una letra muerta, sino que se va renovando. Cada día la palabra de Dios toma vigencia. Muchas personas dicen, no, la palabra de Dios, la Biblia es algo que ya no era para otra época. Sin embargo, para aquellos que creen, para aquellos que buscan con un corazón de buscar la voluntad de Dios, la Biblia se abre cada día con un mensaje de esperanza, con un mensaje, a veces con una reprensión, a veces nos reprende, muchas veces. Hay un versículo, a pesar de que Dios reveló su palabra hace mucho tiempo y a través de muchas personas, hay un versículo que quiero mostrarles. Que nos habla de esta vigencia de la palabra de Dios, que nos habla de este atributo que tiene la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Está en 1 de Pedro 1, vamos a leer en el 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea, que desde el punto de vista del hombre, nada es, en algún momento se termina, ¿sí? Se pierde. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna, es de cumplimiento inexorable. Y cada día la palabra de Dios es de aplicación. Cada día la palabra de Dios toma vigencia. Porque Dios es eterno, porque Dios es la eternidad. Su palabra es eternidad. Hay registros, como dijimos, que inclusive en el Antiguo Testamento, que nos hablan de la historia del pueblo de Israel, pero que podemos muy bien aplicarlos a hechos y circunstancias que vemos a diario. Uno de esos versículos que quería mostrarles yo está en el libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo tiene tanta vigencia hoy en día. Acá habla del pueblo, no habla de gente del mundo, habla de creyentes. Creyentes que hicieron dos cosas. A veces los miramos al pueblo de Israel y ponemos nuestro peso en el pueblo de Israel. Pero hoy pasa también mucho esto, en nosotros mismos, en la cristiandad. Me dejaron a mí
fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchas veces la religión, si bien hablan de Dios, pero hacen su propia teoría acerca de Dios y no dejan que Dios se exprese en el corazón de la gente, sino que hay control, que hay una especie de estructura que limita el crecimiento de las personas. Me dejaron a mí, dice, que se compara con una fuente de agua. Una fuente de agua es un manantial que permanentemente fluye agua fresca, se va renovando. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, se armaron estructuras que, tarde o temprano, se armaron teologías, se armaron pensamientos acerca de Dios, pero que en definitiva no nos llevan a las personas a realizar una transformación en su vida, un cambio en sus vidas, a ser nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios, sino que siguen con una vieja manera de ser. Tal vez se congregan, tal vez se reúnen, tal vez oran, pero en su corazón sigue igual. Entonces no hubo una verdadera transformación. El pueblo escogido en este registro está hablando en ese tiempo del pueblo de Israel que se había alejado de Dios. Ellos se habían ido se habían alejado por seguir otros ídolos de otras culturas. Habían tomado, dice, si aquellos lo hacen, yo también lo hago. Se habían acostumbrado o habían adoptado maneras de ser y comportamientos de otras culturas de aquel tiempo. Y hoy pasa mucho también en el cristianismo, que si bien hablamos de Dios, pero la cultura nos invade y a veces estamos más atrás de las cosas de la cultura que de las cosas de Dios. Dios es la verdadera fuente de vida para toda persona. Así lo diseñó Dios, Él como creador. Él se diseñó como la fuente de vida. Él dice, yo soy la fuente de vida para tu vida. Para que vos tengas gozo en tu corazón, para que tengas paz, para que te sientas completo. Yo puedo llenar ese espacio de tu corazón que solamente yo puedo llenar. En el Salmo, quiero llevarlos al Salmo 36, lo que dice acá el salmista. Salmos 36, en el versículo 9. Dice, porque contigo, hablándole, acá está el salmista hablando a Dios, ¿no? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Este hombre reconocía que para la verdadera vida, para tener la verdadera vida, tenía que ir ese manantial inagotable de vida que es Dios. En tu luz veremos la luz. Fuera de Dios, fuera de no tener la luz de Dios, a veces hay oscuridad en la vida de las personas. Satanás es quien procura que nosotros vivamos en tinieblas. De hecho, él dice la palabra de Dios que él ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento. Él busca cegar nuestro entendimiento, que nosotros nos distraigamos con otras cosas, para no ver la gloria de Dios, no ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, para que seamos santos y sin mancha, para ser sus hijos amados y para poder extender sobre nosotros su gracia y misericordia. Hay un registro en la palabra de Dios que el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de situaciones que estaban pasando en la iglesia, con personas que buscaban llevar a la gente a cisternas rotas. Esto está en 1 de Timoteo. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, en el versículo 5. Y acá Pablo le está diciendo
a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? La palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje que estás dando o que están dando estas personas que buscan el control de la gente, buscan tener un número de personas que los siga, cuando en realidad a quien tiene que seguir es a Dios a través de Jesucristo? Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros vayamos creciendo con un corazón limpio, un corazón que no esté contaminado, un corazón donde no haya angustia, temores, una buena conciencia. La conciencia, habla mucho la palabra de Dios acerca de la conciencia, de cómo formamos nuestra conciencia, y de una fe no fingida, una fe sin fingimientos, una fe que no está disfrazada con acciones, sino una fe que emana del corazón. Pablo menciona 3 características que deben ser cultivadas en todo creyente para no desviarnos del propósito de Dios, porque dice, este es el propósito de este mandamiento. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos ir cultivando estas características en nuestro corazón. Dice primeramente, un corazón puro. Cuando nosotros vamos buscando purificar nuestro corazón, ya el diablo tiene menos posibilidades de atacarnos. Cuando nuestro corazón se va haciendo cada vez más puro, le vamos quitando áreas de influencia a Satanás. Ahora, cuando nuestro corazón está contaminado por las cuestiones del mundo, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, nuestro corazón no está cubierto con la palabra de Dios, ahí el diablo puede entrar y somos vulnerables. Un corazón puro y mantenerlo puro se logra cuando vos realmente amás a Dios. No lo vas a hacer porque te lo diga el pastor o porque el otro lo hagan o porque lo prediquen. No, cuando vos llegás a amar a Dios, cuando llegás a amarlo a Dios con todo tu corazón, como dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y lo amás al punto de decidir hacer su voluntad por sobre otras cosas. Cuando priorizás hacer su voluntad por sobre tus deseos personales, por sobre tus gustos personales. En Proverbios 4 nos habla, hay varios registros que nos hablan acerca del corazón, de cómo cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios es maravillosa porque no solamente nos dice qué hacer, sino cómo hacerlo. ¿Qué tenés que hacer? Pero también cómo lográs eso. Después está en nosotros obedecer o no. Ya depende de nosotros. Dios nos marca la línea. Después está en nosotros donde nos paramos. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Cuáles son las palabras a las cuales estamos atentos a diario? Las conversaciones que vienen de afuera, nuestras conversaciones, que muchas veces no son la palabra de Dios. ¿O estamos dispuestos a estar atentos a las palabras de Dios? Dice, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí está. Este es el punto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hago yo para cuidar mi corazón? Bueno, tengo la palabra de Dios. ¿Estoy dándole prioridad a la palabra de Dios en mi corazón? ¿En mi vida? ¿Por qué dice? Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. O sea que además de decirte cómo hacerlo, te dice cuál es el provecho. O sea, es maravilloso. Dios no anda a medias tintas. Dios, cuando te dice algo, te lo dice con un propósito y con un provecho. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cuántas palabras inicuas decimos o cuántos pensamientos inicuos podemos llegar a tener en el día? Pensamientos de no posibilidad, pensamientos
que no son bendición, sino que a veces son maldición. Pensamientos negativos que no nos ayudan a crecer como personas, como individuos, como hijos de Dios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Consejos que nos da Dios de cómo, dónde poner nuestra mirada, dónde poner nuestros pensamientos, qué cosas miramos, qué cosas nos llaman la atención, ¿no? Nuestros ojos, muchas veces entran por nuestros ojos tantas cosas, tanta perversidad que hay en el mundo y la compramos. Y queremos ser como el mundo es, porque nos gusta, porque es atractivo. Estos registros tienen como centralidad el guardar el corazón y describe acciones a tomar por nosotros para poder, como decíamos hoy, el primer punto, ir purificando nuestro corazón, tener un corazón puro ante las circunstancias de este mundo, porque las circunstancias están, pero tenemos el consejo de Dios para saber cómo pararnos frente a ellas. En el tiempo de la gracia que Dios nos ha dado de su Espíritu, ellos antes tenían la ley, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios, está escrito en nuestros corazones. Esa palabra de Dios nos fue revelada y tenemos el Espíritu de Dios que nos va a ayudar y a fortalecer para poder nosotros guardar un corazón puro, para ir purificando nuestro corazón, si le damos lugar al Espíritu. Solo se necesita que el creyente se humille ante la voluntad de Dios. Reconocer que necesitamos de Dios, que es muy beneficioso para mi vida aceptar la palabra de Dios y hacerla mía, hacerla carne. El apóstol Pablo procuraba tener el segundo punto que hablaba ahí, hablaba de corazón puro. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Bueno, que sea la palabra de Dios que prevalezca. El segundo punto hablaba de una sana conciencia. La palabra de Dios habla mucho acerca de la conciencia. Por ejemplo, en Hechos 24 encontramos este registro. El apóstol Pablo hablando acerca de la conciencia. La conciencia se refiere a la parte interior de una persona que es un testigo conjunto de lo que una persona hace, ¿no? Como si fuese un acompañante en nuestra mente que testifica lo que hacemos y también aprueba o reprocha lo que hacemos. Es esa vocecita interior que todos tenemos conciencia. El creyente y el no creyente también tiene conciencia. El tema es cómo edificamos esa conciencia. ¿Con qué alimentamos nuestra conciencia? En definitiva, que emana del corazón. 24:16 el apóstol Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo quería tener una buena conciencia, sentirse en paz delante de Dios y también de los hombres. Que no tener contienda con otros. Muchos creyentes tal vez creen que viven en una buena conciencia con Dios, pero están en conflicto con otras personas. Viven en conflicto con personas, con creyentes, o conflictos en la familia. Entonces no estás teniendo una buena conciencia. Hay algo que te reprende, que te dice que no te pone bien. Me está pasando esto con esta persona. Pablo decía que él procuraba estar con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque ¿cómo vas a amar al que tenés al lado si no amas a Dios? Es decir, yo amo a Dios pero no amo a mi hermano o no amo a la persona que tengo al lado. El tener una sana conciencia nos alertará cuando estamos errando. Será como una luz roja que se enciende cuando esa conciencia está alimentada con la palabra de Dios. Por el contrario, una mala conciencia desviada de la voluntad de Dios, el mal no será transparente. Las malas acciones que cometamos o los malos pensamientos nos vamos a justificar. Pasa esto, pero bueno, se lo merece. Será transparente y, como decimos, hasta lo podemos llegar a justificar.
Encontramos justificativo para tener una mala conciencia acerca de algo. Dice en Tito, un versículo que habla claro de esto, Tito 1, del 15 al 16. No se puede apagar, siempre está ahí hablándonos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si una conciencia corrompida es una conciencia que alejada de Dios. Profesan conocer a Dios. Esto es interesante. O sea, hablan de Dios. Sí, yo creo en Dios, yo me congrego, yo hago esto, aquello con Dios. Pero con los hechos, y acá viene la parte que me interesa, lo niegan. ¡Qué sabio! Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La conciencia, ¿qué nos dice nuestra conciencia? Tito 1 del 15 al 16. Aquí lo que Pablo está diciendo es que quienes tienen una buena conciencia va a actuar en forma pura, sin doble sentido. Esto no significa que no va a pecar, o sea, no está diciendo que no podemos pecar, porque hasta que no venga Cristo podremos llegar a pecar. Pero nuestra conciencia nos va a decir, lo que estás haciendo no glorifica a Dios. Cambia, toma el rumbo que Dios te muestra. O sea, la conciencia nos reprende. Y está bueno que nos reprenda. Cuando no nos reprende y estamos equivocados, hay un problema. Quien es impuro tiene una conciencia corrompida. Su conciencia no le reprocha el mal. Y por eso estas personas de continuo actúan contra la voluntad de Dios. Porque se justifican. Porque consideran que está bien el mal que están haciendo. Y no lo ven como mal. Lo ven como una venganza, como algo que el otro se lo merece. Ellos pueden hablar de Dios, pueden inclusive estar convencidos que siguen a Dios. Y sus conciencias no se lo reprochan, porque están corrompidas, están dañadas. El tercer punto que hablaba el versículo de Timoteo era fe no fingida. Acá se refiere a una fe que no es de apariencia ante los demás. Fingir una fe. A veces hasta nos engañamos nosotros mismos. No, yo soy una persona de fe. Me congrego, leo la Biblia. Pero la fe nos tiene que llevar a un lugar de transformación, un lugar de mayor poder. Un poder en cuanto a yo poder estar en el lugar que Dios dice que yo tengo que estar. Una fe que lleva a la persona a la transformación de acuerdo al corazón de Dios. Muchas personas tienen fe y muchas personas hacen cosas por la fe, pero no tienen el corazón que Dios quiere para ellos. Se refiere a vivir la fe en Cristo. En Efesios 3, el último registro que vamos a ver, Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A veces en nuestros corazones habita el orgullo, habita el querer mostrarse, el querer figurar, aún en las iglesias. Muchos hacen cosas porque creen que si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, porque eso es lo que Dios busca. Que manifestemos el amor de Cristo y que no seamos vanagloriosos ni egoístas. Que no tengamos una fe egoísta. El Señor dijo, no todo lo que me dicen Señor, Señor, van a heredar el reino de los cielos, ¿no? O sea que hay muchos que dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de querer representar a Cristo.
De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué es la fe en tu vida? ¿Para figurar? ¿Para qué es? ¿O para buscar de Cristo, que Cristo sea una realidad en tu vida? La única manera de experimentar el amor de Cristo es por medio de una fe no fingida. Una fe no fingida prioriza hacer la voluntad de Dios en toda situación. Una fe no fingida muestra un corazón humillado, un corazón agradecido, un corazón que busca la bendición del que está al lado. Para estar conectado con la fuente de agua viva, como veíamos hoy, ¿no? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchas veces en el cristianismo se construyen cisternas rotas que no retienen agua, que no buscan el corazón de Cristo. Buscan más bien el control, el tener a las personas bajo su dominio, el querer que la gente haga determinadas cosas cuando en realidad Dios no lo pide. Estar conectado con la fuente de agua viva necesita prioritariamente que estas características que nos muestra acá Timoteo, que Pablo que le muestra a Timoteo, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, sea una realidad cada vez más fuerte en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. De esta forma Dios podrá obrar para bien, para bendecirnos, para cuidarnos, para que su misericordia y su gracia se extiendan sobre cada uno de nosotros. Este registro de Jeremías me hizo pensar mucho acerca de lo que pasa a veces en nuestras vidas, ¿no? Como creyentes. No hablo de la gente que está en el mundo, que ya el diablo los manipula y los lleva para cualquier lado. Porque muchas veces los mismos creyentes construyen para sí mismos cisternas que no retienen agua, porque nos hemos alejado de la fuente de vida, de la fuente de agua viva que es Dios. Padre, yo te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu misericordia y por tu amor, porque a pesar de que a veces construimos nuestras propias cisternas que terminan perdiendo el agua que tal vez pudimos almacenar en algún momento, tu misericordia siempre está. Y siempre nos estás esperando para que volvamos a recibir esa agua fresca, esa agua viva que emana de ti, figurativamente. Ese manantial de vida que permanentemente sos, que te renovás día a día. Gracias, Padre amado. Gracias a ti, Señor Jesús, porque sos nuestro ejemplo, sos nuestro Señor, sos la cabeza del cuerpo, sos quien está dispuesto a guiarnos en cada situación por medio del Espíritu. Gracias porque podamos nosotros crecer, madurar como creyentes cada día. No ser engañados, sino humillarnos ante tu poderosa mano y ponerte primero en cada situación de nuestra vida y elegir hacer tu voluntad ante cualquier otra cosa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Dios los bendiga. No lo comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu